Estrione y estamos viendo con nuestra motocam, entiendo que ya es la comitiva que se está trasladando desde Olivos hacia la Casa Rosada. Entendemos entonces que por tierra hace ese traslado el presidente Javier Milei para luego hacer desde la Casa Rosada al Congreso una especie de, si se quiere, desfile o algo así. No sabemos si definirlo de esa manera, pero seguramente irá en un tránsito más lento rumbo al Congreso para dar su discurso alrededor de las 21 en el prime time televisivo. Exactamente, como decía Guille, la cápsula está compuesta por la división de servicios motorizados de la Policía Federal, que por supuesto va adelante, son varias motos, deben ser como mínimo 8 motos que van abriendo tránsito, y la última siempre es la ambulancia. Porque abríamos el bloque y vos decías, la cápsula. ¿Salió al aire eso? Sí, yo digo, ¿de qué cápsula habla? La cápsula. ¿De qué cápsula habla? ¿Qué sería la cápsula? La cápsula de seguridad. Ahora me quedó claro. No es algo que se bebe, se toma. No. Será la cápsula del Tendría que café. haber tomado No, la claro. cápsula de la ansiedad yo. Está hablando Pichetto en vivo ya, ahora. No lo miran desde afuera, lo analizan. Miguel, ¿qué opina de la ausencia de la oposición? Y yo soy una oposición democrática y estoy acá y mi bloque creo que va a venir un número importante. Miguel, ¿qué piensa de la publicación del New York Times hablando de los cobros y de lo que está pasando con No voy a opinar sobre ese tema porque ya lo hice. Ya lo hice y indudablemente es un tema que hemos presentado pedidos de respuestas importantes a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central, al digamos lo que es el lucha contra el lavado de los activos, la UIF. Es importante que esos sectores del Estado, que son muy importantes, opinen. Libra existía ya registrada en la CNB o no existía, o se inventó ese día y se sacó. Bueno, todos esos interrogantes, ¿cuál fue el rol del gestor de negocios? Es interesante el título, le pone gestor de negocios. Bueno, ¿qué hizo el señor Novelli en términos de la gestión? El gobierno tiene que explicar, no basta un programa y un periodista para clarificar un tema donde hay una demanda no solamente del Congreso como factor de equilibrio de los poderes, sino también de Estados Unidos, donde el tema se está moviendo. Ha habido una primera plana del New York Times. Si es que lo vio. Miguel, que en el Senado no se aprobó la comisión investigadora. Bueno, estuvieron a un voto. Estimo que se puede volver a plantear el tema y también, lógicamente, la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que cumplir una serie de etapas. Nosotros planteamos pedido de informe, interpelación, tiene que venir el jefe de gabinete, tiene que venir el ministro de Economía, porque hay que preguntarles por qué esta moneda se emitió y tienen que dar una respuesta válida. Y fundamentalmente creemos que después de eso, indudablemente si surgen dudas, como hoy también las hay, y está desarrollándose también una investigación judicial, lo que podemos sí avanzar en una comisión bicameral de las dos cámaras para ayudar a esclarecer el hecho, para dar tranquilidad también porque hemos votado una ley de inversiones muy importante para la Argentina y lógicamente este tipo de cimbronazos. ¿El dato cuál es, señores? Bajaron los bonos, bajaron las acciones. Estoy hablando de Nueva York. Sí. Bueno, acá no hay nada neutro. Siempre en política vos podés hacer cualquier cosa, lo que no podés evitar son los efectos y consecuencias. Miguel, ¿le preocupa que no La última y me voy. Presupuesto. Bueno, por supuesto, eso lo venimos pidiendo desde el año pasado. Me parece que sería muy oportuno y muy bueno que el presidente hoy hablara de ese tema y pudiera modelar una propuesta equilibrada del presupuesto nacional. Gracias, Miguel. Chao. Bueno, allí estaba Miguel Pichetto llegando a la Cámara de Diputados. Vamos a recordar que el Senado rechazó crear una comisión investigadora por el caso de las cripto, pero recién avanzaba sobre un dato importante, Pichetto, que habló de una comisión bicameral, es decir, que incorpore a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores juntos. Y también reveló ese dato que todo el mundo conocía, porque de hecho es público y fue noticia a lo largo de toda la semana, que es la caída de las acciones y los bonos argentinos en la Bolsa de Nueva York, más la publicación en el New York Times de la noticia, aunque en Argentina intente el gobierno, por supuesto, sacarla del centro de la escena, pero hubo un impacto en la credibilidad y en cuestiones económicas no solamente alcanza con algunos resultados, sino que el futuro muchas veces se construye en base a esa credibilidad y la imagen del presidente sufrió un golpe. Él mismo lo definió como un cachetazo
cuando dio esa entrevista televisiva. Al mismo tiempo, hace un rato nada más, habló el jefe de gabinete, Guillermo Francos, haciendo una especie de traducción de lo que nosotros mencionábamos más temprano. Si no nos seguís desde más temprano, nosotros leímos completo el posteo que ayer hizo el presidente a las 7 de la mañana y que generó tanta polémica, donde hablaba de intervenir la provincia de Buenos Aires. E hicimos una salvedad. El texto no decía intervenir en la provincia de Buenos Aires, sino decía intervenir la provincia de Buenos Aires. Pero hay una aclaración que acaba de hacer el propio Francos. Claro, ¿qué dijo Francos? Dijo que Milei propuso intervenir la provincia de Buenos Aires, pero solamente en temas de seguridad. Dijo que el jefe de Estado no tiene, por supuesto, fuerza legislativa para intervenir la provincia. Citamos textualmente las palabras de Guillermo Francos. Dijo, cuando el presidente se refiere a la intervención, se refiere a la intervención en los temas de seguridad. Lo que él dice es: si el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido tan eficaz en tratar el tema de la seguridad, para solucionarlo, déjennos a nosotros. Déjenos intervenir a nosotros en este tema para llevarlo adelante. Y siempre, aclara Francos, le dijo, renuncie usted como gobernador y nosotros nos hacemos cargo de tratar el tema de la inseguridad. En ese aspecto hubo voces que se alzaron, obviamente, desde la oposición, desde el peronismo, que fue unánime, pero también hubo algunos referentes de la Unión Cívica Radical haciendo hincapié ya en algún tipo de exceso. Martín Lustó, por ejemplo, ¿no? Que dijo que no va a ir hoy. Institucionalidad, claro. Y la aclaración obviamente se parece a la que ayer hizo Petri con Rossi aquí en A24, que era una interpretación del texto del presidente. Cuando le preguntó a Rossi si había hablado, dijo no, pero entiendo que quiso decir eso, y ahora en el mismo sentido va Guillermo Francos. ¿Por qué digo esto? Porque claramente desde el gobierno quieren bajarle un poco el tono al posteo, que ayer elevó mucho la temperatura política. Si ya estaba caliente, redobló la apuesta. Pero recordemos también que al mismo tiempo se publicaba la nota en el New York Times con un fuerte impacto mundial. Piensen ustedes que en más de 53 medios importantes de todo el mundo la nota fue republicada. Es decir, que tuvo un rebote muy importante en muchos lugares del mundo, no solamente en la portada del diario. Ya si estás en la portada del New York Times, obviamente lo van a levantar los principales medios del mundo, que es lo que pasó ayer. No sabemos si hoy en el discurso, honestamente no lo sabemos, va a hacer referencia del presidente a este tema. Las filtraciones, decíamos más temprano, hasta el miércoles decían que no, pero claramente hay una coyuntura, lo dijimos varias veces a lo largo de este programa y lo sostenemos ahora, la coyuntura a veces te obliga a cambiar de planes. Y lo que ha pasado en las últimas 3 semanas en Argentina ha sido todo, absolutamente todo, coyuntura que ha obligado a todo el mundo a cambiar de planes, incluso a la propia oposición. Claro, y para refrescar algunos de los puntos de esta nota que mencionás, Guillermo, ¿qué decía, entre otras, que desde el, cito textual, desde el colapso de las criptomonedas aparecieron pruebas que contradicen las afirmaciones del presidente? Se está refiriendo al presidente Javier Milei. Aseguran desde el New York Times que había reuniones o que se ofrecían reuniones con el presidente Javier Milei y una asociación con el gobierno argentino, y que justamente, entre otras cuestiones, hay un empresario que puntualmente le acercó a los periodistas del New York Times que hicieron la investigación pertinente un contrato entre justamente esta, digamos, Davis, ¿no? Recordemos. Hayden Davis. Hayden Davis, exactamente. Y este empresario, ¿no? A propósito de esta situación posible de encuentros con el presidente Javier Milei. Nos llama Gonzalo Sorbo porque está llegando la comitiva, que nosotros seguimos con la motocam, todo el trayecto desde Olivos. Gonzalo, estás en vivo. Guille, estamos a menos de 50 metros de la Casa Rosada y mira, fíjate, está pasando en este momento la comitiva. Vos bien lo decías recién, lo siguieron con la motocam durante todo el recorrido, pero fíjate la comitiva cómo ingresa en este momento a la Casa Rosada. Va a pasar por ese vallado, vení Juan, va a pasar por ese vallado que te mostramos hace unos momentos. Fíjate, cerraron completamente el tránsito, directamente no pasa ningún vehículo, solo la comitiva como estamos viendo en este momento, e ingresan a la Casa Rosada. Y ahora vamos a hacer también ese mismo ingreso, atrás de ello, Guille. Te digo, hicimos todo el recorrido con el auto hace unos momentos, lo podías ver vos, y también Luciana y todas las personas que nos están mirando, y ahora lo estamos haciendo caminando. Policía Federal por todo Alem, cortando el tránsito,
y acaban de ingresar a la Casa Rosada, fíjate. Allá tenés la imagen al fondo. A ver. Ahí llega la comitiva. Ahora sí, han llegado a la Casa Rosada, se acerca el momento, hay expectativa, sobre todo en el círculo rojo de la política hay una gran expectativa. No quiere decir que no exista en la sociedad, todo lo contrario, pero claramente en el círculo rojo de la política mucho más, para saber cuál es la salida que aporta desde lo discursivo el presidente esta noche en un marco que hemos repetido hasta el hartazgo hoy, pero si recién llegás, esto es un programa dinámico, hay que decirlo, tiene un marco, que no es el marco que esperaban hace 3 semanas, porque la realidad ha alterado ese marco y por supuesto se da en otras circunstancias. Hace 3 semanas seguramente imaginó el presidente y sus principales asesores una situación completamente distinta a la que tiene que enfrentar hoy. Hoy va a enfrentar al Congreso o a la mitad del Congreso, porque no todos van a ir, de alguna manera apuntado por una investigación que ya es judicial no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, que es Libra, el escándalo de la criptomoneda, que tendrá que determinar cuál fue la participación real del presidente, y un enfrentamiento abierto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha unificado al mismo tiempo criterios dentro del peronismo, que no tenía criterios unificados en los últimos tiempos, e incluso ha sumado voces en contra del presidente de algunos sectores que han sido aliados del presidente e incluso socios políticos que han marcado cierta distancia en las últimas 3 semanas. Por lo tanto, entendemos que el discurso de hoy es muy importante.